20 años de matrimonio, y mi esposo llevaba 15 años manteniendo a otra mujer. Para obligarme a cederle mi lugar, solo me daba 1000 yuanes al mes para vivir. Crié sola a nuestros 2 hijos, solo para impedir que ellos fueran felices juntos. Al final, morí de agotamiento, pero al abrir los ojos de nuevo, volví, al día en que discutimos por primera vez sobre el divorcio. Mis 2 hijos se pararon frente a mí y dijeron que querían quedarse con su padre. Lo supe de inmediato, ellos también habían renacido. Capítulo 1. Cuando abrí los ojos de nuevo, todo se volvió negro por un momento antes de aclararse lentamente. El desastre frente a mí me dejó en shock por unos 10 segundos, hasta que recordé dónde estaba. ¿No es este, el apartamento que compramos Luis y yo cuando nos casamos? Más tarde, él lo vendió a escondidas y nos echó a mí y a nuestros 2 hijos, obligándonos a alquilar una vivienda en un barrio pobre durante más de 10 años. Me toqué la herida en la frente, tratando de recordar qué día era. En mi vida pasada, justo hoy fue el día en que descubrí por primera vez que Luis tenía otra. Perdí el control y discutí con él. Me empujó, y me golpeé la frente contra la mesa de centro, perdiendo el conocimiento. Tuve suerte de sobrevivir. Al despertar, pedí el divorcio, pero toda su familia vino a convencerme de que no lo hiciera. Vamos, todos los matrimonios pasan por esto, decían. Mi hermana quería venir desde otra provincia para llevarme de vuelta a casa. Siempre tendrás un lugar con nosotros, me dijo, pero yo estaba furiosa. Me negué a ceder mi lugar de esposa legítima. No iba a dejar que ese desgraciado se saliera con la suya, pero mi terquedad no impidió que ellos vivieran felices. Luis, sin vergüenza alguna, vendió la casa en secreto. Se mudó a otra ciudad con la otra mujer y hasta tuvo un hijo con ella. Volvía cada pocos años al pueblo natal, y apenas recibía unas cuantas palabras de desaprobación. Cuando su madre murió, le importó aún menos. Cuanto más felices vivían ellos, más me aferraba yo a mi posición para arruinarles todo. Crié sola a nuestros 2 hijos hasta que se hicieron adultos, y después morí joven por el agotamiento. Durante mi último año en el hospital, Luis gastó más de 200.000 yuanes para enviar a su hijo ilegítimo, aún en primaria, a estudiar al extranjero, pero se negó a pagar la universidad de mis hijos. Recordando todo eso, me levanté del suelo, caminé lentamente hasta el espejo y, al ver la herida en mi frente, sonreí. No es suficiente. Revisé la habitación, tomé un vaso de vidrio y lo rompí contra la herida de nuevo. Al ver la sangre fresca fluir, por fin sonreí satisfecha. Con la cabeza ensangrentada, salí corriendo de la casa, actuando como si estuviera desesperada. Esta vez, no voy a morir como una tonta en ese infierno. Apenas salí, me encontré con una vecina del edificio. Apenas la vi, grité con desesperación: ¡auxilio! ¡Auxilio! Mi esposo quiere matarme. La tía no era de las que se quedaban calladas. ¿Qué dijiste?, gritó, abrazándome. Tranquila, tranquila, él no se atrevería. Voy a llamar a la policía. Cuéntame qué pasó. Viendo su rostro preocupado mezclado con ese brillo de chismosa, me lancé a su pecho y lloré aún más, cuidando de que no notara la sonrisa en las comisuras de mi boca. No quiero vivir más. Ese desgraciado me engañó y ahora quiere que le deje el lugar a esa mujer. O si no me mata. Le di 2 hijos. Los serví tantos años. Y nunca escuché una palabra amable. Y ahora quiere comprarle una casa a su amante. Lágrimas y sangre cubrían mi rostro. Me golpeaba el pecho y pataleaba, tan miserable como podía parecer. Y no tenía duda alguna, esa vecina seguro contaría la historia aún más dramáticamente de lo que yo la relaté. La policía llegó rápidamente. Mis ojos brillaron, y agarré la mano de la gente mientras rompía a llorar. Compañero, por favor ayúdeme. La oficial me llevó primero a curarme las heridas, y luego regresamos a la comisaría para hacer la denuncia. No pasó mucho tiempo antes de que Luis, quien fue notificado, apareciera en el vestíbulo de la estación con la cara oscura. Al ver a los policías, inmediatamente cambió de actitud y sonrió con falsa cortesía. Oficial, lo siento mucho. Solo fue una pelea de pareja. Nada grave. Perdón por causar molestias. La joven oficial que tomaba mi declaración golpeó la mesa con fuerza. Indignada, ¿una pelea o violencia doméstica? Tú bien sabes cuál fue. Capítulo 2. Él, por su parte, actuaba con total descaro. Yo sabía bien que en las peleas de pareja siempre se prioriza la mediación. Luis salió tras declarar, sonriendo servilmente mientras decía: sí, lo entiendo, cambiaré. Tienen razón en regañarme, pero en cuanto se giró hacia mí, su rostro cambió por completo, mostrando pura agresividad. Yo sonreí levemente y me desmayé delante de todos. En el hospital, tras los exámenes, gracias a mi gran actuación, obtuve un diagnóstico de posible lesión en el tronco cerebral. En ese momento supe que el divorcio estaba asegurado. Aunque Luis estuviera enfadado,
No se atrevía a tocarme. Volvimos a casa sin incidentes. Lo que me esperaba era el juicio familiar de rigor. Alrededor de la 1 de la tarde del día siguiente, llegó toda la familia de Luis. Apenas entraron. La hermana de Luis me vio con un cuenco en la mano y frunció el ceño. Fiona, mi hermano se mata trabajando para mantenerte, y tú solo cocinas y limpias. Venimos de visita y ni un plato de comida, ni siquiera un vaso de agua. En mi vida pasada también me hacían este tipo de manipulación emocional. Antes de descubrir la traición de Luis, sí, me daba 3,000 yuanes al mes para los gastos del hogar. Eso incluía todo, gastos de nuestros 2 hijos, comida, agua, electricidad, gas, regalos, eventos sociales. Tenía que administrar cada centavo, pero con esfuerzo alcanzaba, no vivíamos en la miseria. Entonces creía que todo en casa era gracias a él, pero ahora lo veo claro, desde los electrodomésticos hasta los granos. Todo era producto de mis madrugadas, aprovechando ofertas, si no fuera por mi buena gestión, con Luis fumando cigarrillos de 50 yuanes el paquete. Esos 3,000 no alcanzarían ni para una semana, y ni un céntimo fue gastado en mí. Sorbo los últimos fideos del cuenco y con un clac, dejo los utensilios sobre la mesa. Me limpio la boca y digo, tía política, llegaste sin avisar, ¿cómo iba a saber que debía cocinar? Señalo con la barbilla el basurero. Ni agua puedo ofrecerles. Ayer Luis rompió todo en casa. La herida de mi cabeza fue por un vaso que me lanzó. Tía mayor. Manejo toda esta casa con solo 3,000 yuanes al mes. El año pasado cuando tuviste a tu segundo hijo, te di 1,200. ¿Cumpleaños? Cuando estuve hospitalizada, nunca me devolviste ni un favor. Si me los das ahora, salgo a comprar comida para ustedes. Tú, se volteó molesta, sin saber qué responder. Después de jugar al policía malo, la mamá de Luis vino a hacer de policía buena, con tono suave y afectado. Ay, qué pareja no pelea. Claro que estuvo mal que Luis te pegara, pero no debiste llamar a la policía. ¿Cómo vas a contar cosas de casa afuera? En mi vida pasada no podía controlar a la otra, así que se desquitaba conmigo. Yo era el blanco fácil. Me manipulaba con frases como, todos en esta familia estamos de tu lado, aguanta un poco más, y esa mujer se quedará sin nada. Me reí con frialdad. Esta vez no solo hablé, sino que llamé a testigos. Ruido en el pasillo. La vecina chismosa llegó con su banda. Esta es la casa. Ese bastardo engaña y golpea. No sé cómo su madre crió a un tipo así. La cara de la suegra se transformó al instante. Mostré el informe médico de ayer. Las fotos de las heridas eran espeluznantes. No intenten convencerme. Este divorcio va sí o sí. Si no me divorcio, lo denuncio. Luis, furioso, gritó. Divorcio entonces. Hace tiempo que no quiero estar contigo. Pero su madre no quería eso. Sabía que su hijo, a punto de cumplir 30, no tenía nada salvo la casa que compró vaciando los ahorros familiares. Nunca encontraría a otra tonta como yo, que trabajara hasta morir sin una queja. Capítulo 3. Quiero vivir con la abuela. Yo también. Quiero estar con papá y la abuela. Mis 2 hijos aparecieron de la nada en la puerta. Nos miramos los 3. En un instante, lo entendí todo. Mis hijos también habían vuelto a vivir esta vida. En la vida anterior, crié sola a mis hijos con mucha dificultad, aunque trabajaba en 3 empleos. No podía mantenerlos como merecían. Mientras los hijos de otros viajaban en vacaciones, los míos solo podían hacer trabajos temporales. Cuando eran adolescentes, en plena etapa de crecimiento, casi no comían carne. A medianoche comían galletas baratas y bebían agua para llenar el estómago. En la preparatoria, un profesor quiso ayudarlos con clases particulares, pero no teníamos dinero. Pese a su talento, terminaron en universidades mediocres. Ni hablar de las enfermedades, ni una fiebre podíamos costear. Una tras otra, ¿cómo no iban a guardar rencor? La suegra, que antes dudaba, sonrió de oreja a oreja. Mis nietos, la abuela no los crió en vano. Divorcio, tienes que divorciarte. Antes fue humillada por los vecinos, pero el apoyo de los nietos le devolvió la dignidad. Dio el veredicto como un juez. Luis me miraba triunfante, como diciendo, mira, sin mí no eres nada, ni siquiera tus hijos te quieren. Me daban ganas de reír. Ni siquiera sabe lo caro que es criar niños. La casa no estaba a mi nombre, la renovación la pagué yo, y cuando tocó dividir los bienes, la madre de Luis dijo con descaro, la casa la compramos nosotros, a lo mucho te damos 30,000 yuanes. ¿No quieres? Entonces llévate los muebles. Los muebles eran viejos, de casi 10 años. Mi familia vivía lejos, así que creían que no los llevaría, pero yo no les iba a dejar ni un trapo. Llamé a las vecinas del barrio, ellas eligieron lo que querían, lo que no. Vino el chatarrero a buscarlo.
Luis, al ver su casa vaciarse pieza por pieza, se puso verde de furia. Fiona, tienes el corazón más cruel del mundo. Rodé los ojos. ¿Dejar mi dote para ti y tu amante no sería aún más cruel? Cuando me mudé, la otra ya pudo entrar. Tras el divorcio, Luis fijó fecha de boda, el día de su casamiento. Vino mi hermana del pueblo. Desde temprano, encendió petardos y tocó tambores frente al edificio. Todos los vecinos ya sabían que Luis se casaba de nuevo. Nadie se sorprendió. Mi hermana repartía caramelos a todo el mundo, con una sonrisa más radiante que una flor. Quien no supiera, pensaría que era ella la que se casaba. Unos transeúntes curiosos, al ver tanto alboroto, pidieron caramelos para atraer la buena suerte. ¿Hay fiesta en casa? ¡Felicidades! Ella soltó una carcajada, les metió un puñado de dulces en la mano y dijo, sí, estamos celebrando que mi hermana se ha divorciado. Entonces señaló hacia arriba. Había colgado una pancarta sobre la entrada que decía, celebrando el divorcio de mi hermana del infiel, felicidades al excuñado por su segunda boda. La nueva esposa no quería pasar desapercibida. Insistió en entrar en una silla nupcial por la entrada principal del vecindario. Pero justo se topó con la banda que había contratado mi hermana. Al verla, mi hermana giró sobre sus talones, agitó la mano y gritó, vamos, trompetas arriba, a recibir a la nueva novia. Todos lo entendieron de inmediato, con las vecinas del barrio chismeando y explicando todo. El espectáculo era mejor que una telenovela. La novia debía bajarse y cruzar el brasero, como manda la tradición. Pero Gloria se negó a salir de la silla. Desde dentro se oyó su voz temblorosa, casi llorando. Vámonos. Capítulo 4. Luis, el protagonista del día, fue apuñalado por cada mirada y humillado con dedos señalando por doquier. Mis dos hijos abrazaron la cintura de su abuela y fruncieron el ceño. Abuela, mamá se pasó. ¿Cómo pudo hacer algo así? Desde el otro lado de la calle, sentada en el coche de mi hermana, vi toda la escena, y no pude evitar sentir un nudo en la garganta. En ese momento, recordé la noche antes de mi boda en mi vida pasada. Mi hermana vino a mi habitación. Me tomó de la mano con el rostro lleno de preocupación. Fiona, eras una niña tan buena. ¿Por qué ahora no escuchas? Casarte tan lejos. Si algo te pasa, tu familia no podrá ayudarte. Entonces no entendí su tristeza. Ahora lo sé, solo los lazos de sangre son imposibles de romper. Aunque me fui, dejé todo preparado. Mis tías prometieron vigilar a mis hijos y contarme si algo les pasaba. Ni siquiera pasaron unos días cuando una de ellas vino a contarme el chisme. Fiona, esa nueva esposa de Luis no es mansa. Dice que las mujeres son para ser consentidas, no para hacer de sirvientas. Luis tiene que cocinar todas las noches. Si llega tarde, salen a comer. Mi tía se indignaba, pero yo estaba encantada. La nueva esposa, Gloria, solo terminó la secundaria. Comenzó a trabajar joven. Solo tiene 21 años. Como no tenía acceso a hombres de buen nivel, encontró a Luis, que tenía una casa, y pensó que era un gran partido. Se casó con él sin pensarlo. No es muy bonita, pero es joven y sabe coquetear. Luis quiere consentirla y gastar en ella, pero no pensó si tenía con qué. Puede cocinar una semana, pero jamás un mes. Cuando yo estaba en casa, no tenía que preocuparse por nada. ¿Cómo iba a aguantar ahora? Y sí, no tardaron en tener su primera pelea. Fue mi hijo quien dejó la videollamada conectada con su reloj en la sala para que yo escuchara. ¿Cuánto puede costar hacer la compra? Te doy 4,000 al mes. ¿No es suficiente? ¿No puedes dejar de comer tantos dulces? ¿Y tú no los comiste? ¿Ahora resulta que yo tengo la culpa? ¿No decías que me ibas a cuidar toda la vida? Si lo llego a saber, me caso con alguien de mi edad. Gloria rompió en llanto. Luis se ablandó de inmediato. Está bien, está bien. Este mes comimos fuera mucho. El próximo cocinamos en casa. Tú compras, yo cocino. ¿Te parece? Y reconciliación al canto. Yo, al otro lado, solté una risa fría. Dos personas que nunca fueron golpeadas por la realidad del día a día, la vida les enseñará lo que es vivir. Capítulo 5. La paz no duró mucho, pronto volvió el caos a la casa de Luis. El dinero que Luis le daba a Gloria era para todos los gastos de la familia, pero ella pensaba que los dos niños solo necesitaban dinero para una semana, ya que comían y dormían en la escuela. Lo que no sabía era que los niños internos suelen volver los domingos con snacks, frutas y leche extra que sus familias les preparan para la semana. Mis hijos, por supuesto, no dijeron nada. Simplemente agachaban la cabeza en silencio cuando sus compañeros les preguntaban por qué nunca llevaban nada. Cuando otros niños lo contaron en casa, los padres entendieron enseguida. Mis tías, que paseaban con mis hijos, se toparon con Luis y le dijeron a medio broma, medio regaño: Luis, ya lo dicen,
con madrastra viene padrastro. Si no puedes, manda a los niños con su madre. Tras otra ronda de quejas, Luis se enojó muchísimo, cansado de cocinar. Regañó a Gloria y le dejó todas las tareas del hogar. Su excusa, como el dinero no alcanzaba, trabajaría más horas. Gloria tendría que encargarse de la casa. Y luego vino la manipulación. Mira a tus amigas. Siguen en fábricas, viviendo en dormitorios o alquilando. Ninguna vive tan bien como tú. Tienes una casa grande, no madrugas, solo cocinas. Esta familia siempre ha sido experta en dar una bofetada y luego una caricia. Antes lo hacían conmigo. Ahora le toca a Gloria. En el fondo, todos son egoístas y solo se aman a sí mismos. Pronto llegó la víspera de Año Nuevo. En mi vida pasada, la obsesión de Gloria era que Luis la llevara a casa y que su madre la reconociera oficialmente. Ahora que se había casado legalmente, se sentía verdaderamente parte de la familia, y eso facilitaba aún más la manipulación. Esa noche, Luis me hizo una videollamada. Contesté en la pantalla. Mis 2 hijos, claramente de mala gana. Antes de que hablara, mi suegra dijo sonriente: «Ay, estos niños». Desearle feliz año a su madre es lo correcto. Es mi culpa. Los he consentido mucho. Fiona, no te lo tomes a mal. Luis también fingió buena actitud. Eso. Saluden a su madre. Les daré un gran sobre rojo. Yo miraba a la pantalla con Luis y su familia llenos de orgullo, y no podía parar de reír. Qué bien actúan mis hijos. Cuanto más alejados estaban de mí mis hijos, más se integraban en casa de la abuela, y eso hacía más fácil que pusieran todo patas arriba desde dentro. Mis hijos me dijeron un forzado «Feliz Año Nuevo» antes de girar la cara con rapidez, mientras la familia de Luis sonreía orgullosa y se despedía con amabilidad. Escuché de fondo a Luis decir: «Tomen, chicos, 200 para cada uno». Yo también respondí con una sonrisa dulce antes de colgar el teléfono. Al levantar la vista, me encontré con la expresión de fastidio de mi madre, sentada en la mesa. Frunció el ceño. Ingratos. Y yo que tanto los cuidé. Le sonreí mientras le pasaba un trozo de carne. Tranquila, mamá, cuando crezcan, lo entenderán. Después, cambié de tema. Mamá, ¿el tío Néstor está montando una fábrica? ¿Quieres que le ayude? Ella se sorprendió. ¿Cómo lo sabes? Claro que lo sabía. En mi vida pasada, mi madre también me preguntó si quería ganar un dinerito extra. La verdad, el sueldo era bueno, mensualmente era más de lo que ganaba Luis, pero Luis no quería. Decía que era mejor que me quedara en casa haciendo las tareas, así que me resigné y no fui. Capítulo 6. ¿Quién diría que el tío Néstor terminaría haciéndose rico con la fábrica? Su negocio creció cada vez más, y aquellos empleados que lo acompañaron en los tiempos difíciles recibieron acciones. Ahora reciben decenas de miles en dividendos cada año, con sus propios ingresos. Esas amas de casa ahora caminaban con la cabeza en alto. Mientras tanto, yo solo escuchaba a Luis quejarse todo el día. Si hubieras salido a trabajar, ahora tendrías acciones también, y no estaríamos tan apretados. Después de que me echó de casa, viviendo con apenas 1000 yuanes al mes, mi arrepentimiento no hacía más que crecer. Mi madre dudó un poco. El tío Néstor sí preguntó: «Pero creo que es demasiado cansado. No hay muchos trabajadores. Cada uno hace el trabajo de 2. No te preocupes, mamá, yo puedo con eso. Quiero ganar dinero para cuidarte cuando seas mayor». La interrumpí con una sonrisa. Comparado con la vida amarga de mi vida pasada, estar lejos de Luis, sin cuidar a los niños y trabajando para mí sola, es lo mejor que me ha pasado. Al comenzar el año, regresé a la ciudad de Luis y comencé a trabajar. El tío Néstor se reía de mí. Decía que trabajaba como si hubiera pasado días sin comer. Yo solo sonreí, sin decir nada, porque tenía razón. Si en la vida anterior hubiera aprovechado esa oportunidad y ganado mi propio dinero, no habría vivido con tantas penurias. Ahora que la vida me ha dado otra oportunidad, la valoro más que nunca. El tiempo pasó rápido, y mis 2 hijos ya estaban en 9º grado. Ese año, la madre de Luis se enfermó, y fue justo en esa etapa, en mi vida pasada, cuando Luis y yo empezamos a vivir separados. A estas alturas, Luis y Gloria ya ni siquiera se molestaban en ocultar su relación frente a mí, incluso hacían videollamadas en casa. Yo tenía que ocuparme de la casa y además cuidar a mi suegra en el hospital. Finalmente exploté. Corté toda relación con Luis, y no mucho después, vendió la casa sin avisar y nos echó a mí y a mi hijo. Ahora, le tocaba a Gloria sufrirlo todo. Después de casi un año, aquella chica mimada que solo sabía disfrutar de lo que otros le daban, había sido desgastada por la vida hasta convertirse en una esposa amargada, un presupuesto apretado, un hijastro fastidioso, y un marido que no levantaba ni un dedo. No era la vida que ella soñaba al casarse. Ahora que su suegra estaba enferma,
aunque no quisiera. Tenía que cuidar de ella, viviendo con alguien que no soportaba. Los conflictos eran inevitables. Y fue entonces cuando la suegra empezó a extrañarme, pidiéndole a Luis que me llamara para ayudar unos días. Me sorprendió su descaro, pero aún así sonreí y acepté. Después de todo, alguna vez fuimos familia. Ayudar en momentos difíciles es lo correcto. 1 año sin vernos. Yo había comido bien, descansado y estaba radiante, completamente diferente a la mujer que él recordaba, ahora que además me mostraba tan comprensiva. Hasta su forma de mirarme cambió. Fiona, la verdad es que, creo que me equivoqué contigo. Lo despedí con una sonrisa y corrí a desinfectarme donde me había tocado. Ese tipo trae mala suerte, quien esté con él, se arruina. Cuando llegué al hospital con mi termo de sopa, su madre me recibió como si fuera su hija. Ay, Fiona, qué gusto verte. Siéntate, siéntate. Al sacar todo lo que había preparado, los pacientes en la habitación estaban llenos de envidia. Vaya, ¿es tu hija? Se nota. Nada como los hijos propios. Mucho mejor que la nuera que vino el otro día. Yo solo sonreí. La madre de Luis bajó la mirada. Incómoda. Le seguí el juego. Yo sigo llamándola mamá. ¿No es así? Capítulo 7. Esa tarde entera, la madre de Luis se la pasó quejándose conmigo, que si Gloria no le gustaba nada, que si la casa estaba hecha un desastre, y que en sus tiempos conmigo todo era mucho mejor. Es que es muy joven. Ya aprenderá en unos años. Las personas son así. De verdad, solo valoran lo que tenían cuando lo pierden y pueden compararlo. Pero en el fondo, siguen siendo egoístas hasta la médula. Toda la familia de Luis es igual. Cuando Luis y Gloria andaban juntos a escondidas, a él le encantaba lo joven y alegre que era ella. Y su madre, como lo adoraba, aunque le molestaba, aguantaba en silencio. Ahora que Gloria ya es parte del hogar y no trae ningún beneficio, la detestan sin más. Al despedirme, la madre de Luis me tomó de la mano, arrepentida. Nunca debí dejar que ustedes se separaran. Gloria apenas había disfrutado un par de días tranquilos cuando mi hijo le dijo que yo estaba en el hospital cuidando a su abuela. Estalló de furia al instante. Mi hijo me mandó un mensaje urgente para que me fuera. Salí de la habitación y me quedé observando desde lejos. Vi cómo Gloria irrumpió furiosa. Y luego se escuchó un «Pea». Seguramente tiró el termo que yo había dejado en la mesa. Yo los cuido a todos y ahora se arrepienten. ¿Creen que Fiona es mejor? Pues se equivocan. Se escuchó más ruido de cosas rompiéndose. Otro buen espectáculo para los curiosos. Esa misma noche, Luis me mandó un mensaje preguntando si quería volver con él, por los niños. Volver, sí, pero no ahora. La madre de Luis perdió toda la dignidad en el hospital y ya no pudo quedarse, así que tuvo que ser trasladada, otro gasto más. Era obvio que Gloria no volvería a cuidarla, y yo tampoco, para evitar habladurías. En ese momento, solo sus 2 nietos iban a verla después del colegio, turnándose para acompañarla un rato. Mencioné como quien no quiere la cosa que los niños necesitaban clases de refuerzo, ¿cómo podía negarse? Pero ahora era Gloria quien manejaba el dinero en casa, y sin seguir los deseos de la suegra. Se negó rotundamente. A ojos de Luis, ella no respetaba a sus padres ni trataba bien a sus hijos. Su amor por Gloria desapareció por completo. Para obligarla a divorciarse, Luis dejó de darle dinero para los gastos del hogar y seguía gritándole o incluso maltratándola. Miré el calendario. Ya era hora de hablar con ella. En la cafetería, Gloria se sentó frente a mí. Ya no era la misma chica que vi el año pasado. Llevaba el cabello recogido en una coleta baja, pero 2 mechones caían por su frente. Claramente lo había atado con prisas. Lo más llamativo eran sus ojeras y la mirada apagada. No parecía una chica de poco más de 20 años, sino alguien que había envejecido 10 de golpe. Vi el rencor en sus ojos y le sonreí con calma. En realidad, somos iguales. Las 2 fuimos engañadas por Luis. Ya lo descubriste, ¿no? Lo que dice y lo que hace son cosas completamente distintas. No creas que vine a presumir. Mira esa familia. ¿Crees que aún siento algo por ellos? No me queda de otra. Mis hijos están ahí. Y esta vida ya está escrita. Tú tienes solo 22 años. Aún puedes dar la vuelta. Tu vida sigue siendo tuya. Pensaste que te casaste por amor. ¿Y ahora qué? Si te embarazas, tu vida será aún más difícil. Te divorcies o no. Esa casa se divide entre 3. ¿Cuánto crees que le tocará a tu hijo? Entregar tu vida entera no vale la pena. En la vida pasada, fue justo en este momento cuando ella se embarazó. Si tenía ese hijo, acabaría peleando conmigo por la herencia. Capítulo 8. Gloria finalmente entró en razón. Ella misma pidió el divorcio. Se casó sin tener nada, así que lógicamente también se fue sin nada. Abortó al bebé y le pidió a Luis 30,000 yuanes por daños emocionales. Asentí con la cabeza. Ese es el precio. Eso vale una mujer que Luis descarta.
como mujer. Al ver a Gloria tan pálida y frágil, no pude evitar sentir algo de compasión. Desperdició su juventud y arruinó su salud por esa familia. No valía la pena. Después del divorcio, Luis pidió volver a casarse. Me negué, solo acepté regresar al hogar, pero sin casarnos de nuevo. Para demostrar su sinceridad, Luis aceptó, por ahora. Todos los días compraba, cocinaba y limpiaba. Yo me dedicaba a trabajar y cuidar bien de mis 2 hijos. En mi vida pasada, no podía pagar clases de refuerzo para ellos. Ahora sí podía, y aunque se resistieran, los obligué a asistir. Lo que no tuvieron antes, ahora se lo duplicaría. Gasto dinero en mis hijos sin pedirle nada a Luis. Lo que gasta en comida o gastos del hogar no me importa. A veces incluso yo misma lleno la nevera. Ahora él quiere que administre el dinero, pero sigo negándome. Ahora el matrimonio y el control del dinero son como un trozo de carne colgado frente a él. Corre mientras lo desea, pero si lo obtiene, se echará a perder. La naturaleza humana es despreciable, y Luis lo es aún más. Desde su última enfermedad, la salud de la madre de Luis se deterioró. Pasa medio mes en la cama. Le queda poco tiempo. La cuidé mejor que su propio hijo. Ella esperaba que Luis y yo volviéramos a casarnos. Mamá, tu salud es lo más importante. Vamos al hospital para un chequeo. Sí. El chequeo reveló cáncer de pulmón en etapa media avanzada. La quimioterapia cuesta cientos de miles y no garantiza nada. El tratamiento conservador apenas le daría 1 año. Fui a consultar seguros privados, pero me dijeron claramente, no cubren enfermedades ya existentes. Corrí de un lado a otro por su enfermedad, y todos lo vieron. Una vecina me preguntó, Fiona, ¿cómo puedes volver con esa familia después de todo lo que te hicieron? ¿Estás mal de la cabeza? Solo sonreí sin decir nada. ¿Quién imaginaría que esta mujer, que parece tan tonta ayudando a la familia que la lastimó, en realidad planea vengarse? Incluso Luis se conmovió. En la cena, lloró arrepentido. Fiona, fui tan tonto antes. No supe ver que tú eras la única que me quería de verdad. Vivamos bien los 4. Sí. Se le humedecieron los ojos. Vi esas lágrimas de cocodrilo. Intercambié una mirada con mis hijos y no sentí nada. Sabíamos que no era remordimiento. Era miedo. Miedo a que lo dejáramos. Miedo a que yo, que ahora ganaba dinero, viviera bien sin él. Pero mis hijos y yo ya vivimos esto una vez. Ya salimos del infierno. ¿Cómo nos van a engañar unas palabras falsas? El bueno siempre pierde. La madre de Luis murió. Luis y yo nos volvimos a casar oficialmente. Esa noche me abrazó llorando, arrepentido. Pero yo no quería escuchar nada. Soporté sus lágrimas hipócritas y le di unas palmaditas en la espalda. Luis, la muerte de mamá me dejó muy asustada. Fue tan inesperado. Hemos pasado por tanto. Apenas estamos logrando una vida estable. Si nos enfermamos, si no hay cura, está bien. Pero lo peor sería no tener dinero para tratarse. ¿Por qué no contratamos un seguro? Capítulo 9. Él estuvo totalmente de acuerdo. Ese fin de semana, fuimos a la aseguradora y contratamos un seguro de vida con una póliza muy alta. Cuando vi a Luis firmar el contrato, por fin solté el aliento que llevaba conteniendo. Desde ese momento, solo quedaba esperar. Según lo que contaron mis hijos, antes de empezar la universidad, decidieron tomar un autobús de larga distancia para ahorrar dinero, pero el autobús sufrió una colisión en cadena y cayó por un acantilado. No hubo sobrevivientes. En esta vida, con todo el dinero que gasté en tutores privados, mis 2 hijos lograron entrar a universidades prestigiosas. Remediando la pena de mi vida pasada, me adelanté con mis hijos, y engañé a Luis para que subiera al autobús con la excusa de un viaje familiar. Luis, ya te compré el pasaje. Apúrate. Nuestro hijo entró a la universidad. ¿De verdad vas a faltar a este deseo suyo? Ya no hay más boletos. Este es el único. Duerme en el bus. Llegas mañana. Si no te veo, te las vas a ver conmigo. Al día siguiente, los 3 nos sentamos frente al televisor. Cuando vimos la noticia, lloramos de alegría, abrazándonos con fuerza. Secamos las lágrimas y miramos por la ventana, un cielo despejado, sin una sola nube. Después de la muerte de Luis, fui a la aseguradora y cobré la enorme indemnización. Todo limpio, sin pistas, sin cabos sueltos. Fue solo cuando se publicó la lista de víctimas que su hermana se enteró. De inmediato vino a armar escándalo, intentando echarnos de la casa mientras gritaba que esa casa era de su hermano. Su voz era tan fuerte que los vecinos de arriba y abajo salieron a mirar. Una joven, tras escucharla, le respondió con sarcasmo: «Señora, ¿usted no sabe de leyes? Ellos son los herederos legales. Si intenta echarlos, la pueden denunciar por usurpación de propiedad privada». Ah, sí, la recuerdo. Cuando Luis se divorció de Fiona y trajo a esa otra mujer. Ella también estaba. Uf,
Ya decía yo que esa familia no tenía vergüenza. Querer echar a la madre de sus hijos, qué desvergüenza. Yo me quedé en la puerta, sonriendo, sin decir una sola palabra, con tanta gente opinando. Su vergüenza fue tal que no podía ni levantar la cabeza. Al final, se dejó caer al suelo, llorando y gritando como loca. ¡Qué vida más desgraciada la mía! Mi mamá crió a mi hermano con tanto esfuerzo y ahora no dejó nada. Esta bruja se quedó con todo. Mamá, llévame contigo. Solo con la llegada de la policía terminó el escándalo. Para evitar más molestias, vendí la casa rápidamente y me fui lejos con el dinero. 4 años después, mi hijo se graduó de una universidad de prestigio y entró a trabajar en una gran empresa. Y yo, gracias a haber invertido en la fábrica del tío Néstor desde el principio, recibo dividendos muy altos cada año. Nos espera un futuro brillante.